Vamos con información de último momento. La oficina del presidente de la Nación acaba de publicar un comunicado oficial que ya está generando ruido, porque afirma que los salarios privados son mejores desde son los mejores desde 2009. La oficina del presidente comunica, dice este texto oficial, que los datos oficiales de abril revelan la recuperación más significativa de los salarios reales privados de los argentinos desde el año 2009. Esta información se corrobora con los resultados del panorama mensual del trabajo registrado, elaborado por la Secretaría de Trabajo. En este contexto, las cifras de abril evidencian un incremento del 16% en los salarios, mientras que la inflación se situó en el 8%. Esto implica que los sueldos están creciendo al doble de la inflación. De esta manera, los argentinos, dice el comunicado de Presidencia, comienzan a experimentar una recuperación del poder adquisitivo gracias a la desaceleración de la inflación heredada del gobierno anterior, la estabilidad de precios y la eliminación del déficit fiscal. Estos resultados, dice, demuestran que con un plan económico serio y un Estado que deja de ser un obstáculo para la producción y el empleo, es posible revertir años de decadencia. Bueno, esto va a generar mucha polémica porque, bueno, ¿no? Uno siempre tiene las estadísticas de acuerdo a con qué se lo compare, ¿no? Claro, claramente. Y depende de dónde. Exactamente, claro. Porque no es algo que... Bueno, realmente hemos visto una caída del empleo muy grande también. Sí. Y una pérdida del salario en los primeros meses de este gobierno que ha sido brutal. Entonces, bueno. Sí. A ver, y también tiene que ver como referencia. Claro, ¿qué toman referencias, ¿no? Gaby? ¿Un sueldo del sur del país? Sí. ¿Un sueldo de petrolero? ¿Un sueldo de empresa? ¿Un sueldo de dónde? Porque, a ver, si empiezan a levantar la mano, quizás hay muchos trabajadores privados van a decir, che, a mí no me pagan, no me pagan lo que están diciendo, ¿no? Exacto, totalmente. Me parece que eso también le va a generar... sí, lo de la estabilidad de precios también es un poco extraño, porque si algo no ha estado estable en los últimos meses, ha sido precisamente los precios, ¿no? Sí, es tremendo. Y otra cosa, cada vez, como decimos, estabilidad, ¿cuál significa? Que te cobren un poquito menos de lo que te venían cobrando últimamente de precio real. Pero la verdad que suena, hasta suena chocante, quizás, porque se habla, y es lo que venimos hablando con un montón de analistas políticos, Gaby, durante la semana, que venimos tratando el tema, inclusive con economistas, que hoy por hoy, lo hablamos con Jorge Jacobe. Sí, Jacobe. El viernes pasado, justamente eso, ¿no? De que quizás no se entendía un poco qué es lo que pasaba, de que había más de un 50% de argentinos que seguía confiando en un programa y un presidente con el cual no estaba de acuerdo, ¿no? Porque hablamos de que la política económica generalmente a quien más azota, a la clase media. De hecho, hay estudios también, informes, Gaby, que hablan de que hay una clase alta, media alta, cuyos ingresos tienen que superar los 2 millones de pesos, y la clase media baja que apenas está raspando los 800.000 pesos, ¿no? Exacto. Y esa es la clase media, sea alta o baja, la que se golpea y la que le repercute este tipo de información también, ¿no? Es la que dejó de pagar quizás Netflix, una plataforma de streaming, dejó de ir al gimnasio, ahora va a los gimnasios públicos, dejó de ir al cine, al súper. Los cambios en el consumo, el endeudamiento, el acceso a la vivienda, el tema de los alquileres, el tema de las obras sociales. La verdad que, bueno, igual lo mismo sucedía, recordemos, en gobiernos anteriores, digo, como para no... Porque siempre nos dicen, bueno, capaz que es porque es este gobierno. No, en gobiernos anteriores también, cada vez que sacaban algún número favorecedor, la verdad que sonaba a que no se ajustaba mucho a la realidad, digo, ¿no? En cuanto al crecimiento, los indicadores que, bueno, de hecho, hasta hace unas horas atrás hablaba un ex ministro de Hacienda como Alfonso Pratgay de que estamos ante una posible hiperrecesión, pero por otro lado te dicen del gobierno nacional de que no, que si seguimos así no vuelven más. Que básicamente es... Y yo le pediría a Mati Vieito si podemos volver a poner, Gaby, no le vamos a pedir a nadie, Mati Vieito, pero quería, bueno, me quedo con la imagen, ¿no? De lo que decía justamente sobre este informe del gobierno nacional, Gaby, ahora lo voy a repasar de vuelta, que es el comunicado oficial, ¿no? Que lo estamos viendo, gracias Mati, porque habla justamente de esta información se corrobora en los resultados del panorama mensual de trabajo registrado, elaborado por la Secretaría de Trabajo, y habla de un contexto que las cifras de abril evidencian un incremento del 16,1% de los salarios, mientras que la inflación se situó en un 8,8%, ¿no? Dicho esto, Gaby,
Gaby, yo le voy a agradecer a Santiago Rodríguez Moreno, él es economista, y le voy a preguntar a Santiago sin muchas vueltas. Santiago, ¿qué estamos leyendo? Antes que nada, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, estamos leyendo una foto de un mes que vamos a suponer y vamos a creerle al gobierno y al presidente que el dato es real, que la actualización del índice de salarios se da en un 16% versus una inflación que fue del 8%. Claro. Pero si vemos el acumulado anual, suena un poco apresurado decir que los salarios le están ganando o están duplicando a la variación en los precios, cuando vemos que desde marzo a marzo interanual 2023 tenemos una variación en precios de casi un 290% versus una variación en salarios de un 230%. Entonces, suena un poquito apresurado decir, es cierto, este mes sí le ganó, duplicó la variación en salario a la de precio, pero tendremos que ver un poquito más sostenido. Sí, hay que hacerlo más amplio también. Para poder asegurar que esto realmente esté ocurriendo. Sí, aparte, a ver, también tengo que ser un poco honesto, Santiago, ¿no? Porque vos decís, hubo un incremento del 16,6% en 16,1% contra el 8,8%, pero ¿a quién? Porque, a ver, hay empresas, supongamos, ¿no? Empresa X que te dice, bueno, yo durante el mes de abril te voy a dar no sé, un incremento salarial del 10%, del 20%. El número parece lindo, pero te dice, no, esto es retroactivo quizás, no sé, al año pasado, a diciembre, a enero. No es retroactivo, digo, sino a tu básico anterior, entonces no es un 10% tampoco, ¿no? Claro, es complicado porque hay que ver sobre qué base se está tomando este cálculo, sobre que realmente sea un 16% en todos los sectores, porque si bien es un índice general, hay sectores que suben más, sectores que suben menos, entonces por ahí en el promedio nos perdemos algo que no estamos viendo y que hoy los datos oficiales todavía no salieron. Estamos tomando este comunicado como un dato general, pero no podemos hacer doble clic todavía en el dato concreto. Sí, y vos sabés que ahora, y aprovecho eso, ¿no? Ya que estamos en el tema, te tengo que hacer la pregunta. ¿La economía de Santiago da señales de crecimiento o tenemos que hablar, como decía Prat Guy, de hiperrecesión? ¿De qué lado estamos? Y a ver, si vemos el gráfico que tuiteó Prat Guy, en el que muestra una correlación entre el impuesto a los cheques, que bajó su recaudación casi en un 25%, él dice como que ese indicador predice muy bien la actividad económica. Lo que yo veo de su gráfico es que es medio consecuencia de la actividad económica la baja de recaudación. O sea, no es tanto predictor en el sentido de mirar para adelante, sí mirando para atrás. Claro. O sea, estamos hablando, como suele suceder, de que uno mira la mitad del vaso que quiere ver, ¿no? Si estoy del gobierno voy a mirar la mitad del vaso lleno, y si no estoy en el gobierno voy a mirar la mitad del vaso vacío, ¿no? Y ahora justamente eso, ¿no? También lo charlamos fuera de aire, ¿no? Un poco el tema del trabajo. Hablamos de que nos llega este mensaje ahora de que teóricamente estamos mejor, pero hay cada vez gente con menos trabajo también. Sí, lo que aparenta estar ocurriendo es que, a ver, nosotros venimos acostumbrados a una economía que funcionaba, una rueda que giraba en un sentido, motorizado por un Estado. Por el Estado. El principal motor de la economía venía siendo el Estado a gobiernos anteriores. Este gobierno lo que plantea es cambiar el sentido de rotación de esa rueda y proponer como motor al capital privado. Claro. Pero para cambiar el sentido de rotación, en algún momento tiene que frenar esa rueda, ¿cierto? Por leyes básicas de la ciencia. Claro. Para cambiar el sentido de rotación tenemos que frenar. Yo creo que estamos en ese momento, en el que estamos frenando, en el que estamos empezando a rotar de la otra forma. Claro. ¿Sí? Pero Abril da algunos indicios de
de recuperación. Por ejemplo, el índice de la industria y el índice de la construcción muestran algún síntoma de recuperación Sí, en torno al 1,8%. claro. El dato fiscal de mayo es muy bueno, muy bueno. O sea, el superávit fiscal, Sí, quiero decir, es realmente muy bueno. Y lo que asustaba a la gran mayoría de economistas y de consultores es el mes de junio por el por el aguinaldo, tema de del medio aguinaldo. por aguinaldo y por el Sí, pago de la deuda de Camesa. Aparentemente estaríamos cubiertos y junio no sería un mes tan preocupante como se preveía. claro. Bien. Entonces, Eh, en lo que, obviamente, en términos de expectativas, la ley base es bastante importante ujú, y para acomodar todo lo que es seguridad jurídica y reglas de juego para inversiones y capital externo, que es el sí. motor que este gobierno plantea eh, como principal para la economía, es importante. Ahora, bueno, justamente vos decías ley de bases, ¿no? Sin ley de bases no hay paraíso posible a futuro. Eh, y es difícil, se va a complicar todo un poquito más. Tampoco es condición necesaria y suficiente, o sea, con la ley base no es que estamos salvados. Supongamos que Sí, sale, no es que nos podemos relajar y podemos decir, ya estamos todo encaminados. No, hay que seguir trabajando, hay que seguir eh, acomodando y normalizando la economía. claro, Normalizando entre comillas, ¿no? claro. Venimos normalizando muchas cosas que no son normales en el mundo. Claro, sí, sí, Pero sí. bueno, Eh, estamos en ese proceso. Ahora, hablando de procesos, ¿no? Y la última, así te voy despidiendo, tiene que ver un poco, ¿cómo analizás lo que pasa aquí en Tucumán, ¿no? ¿Vos creés que Tucumán, viste que nosotros siempre somos como una pequeña isla en referencia a lo que sucede fuera del país, ¿no? Porque quizá la inflación sube en otros lados, alguna vez acá fue un poquito más leve, pero generalmente siempre es un poquito más alta. ¿Cómo crees vos que se puede desarrollar el año económico aquí en la provincia, ¿no? Bueno, lo veo más o menos en sintonía. Sí creo que en Tucumán hay una baja en la actividad bastante fuerte, o por lo menos charlando con empresarios amigos, con los mismos colegas, vemos que mucho del comercio, de la parte gastronómica, tiene casi caída en venta de un 30, un 40%. Sectores como los combustibles o la venta de estaciones de servicio está casi un 10-15 por debajo del año pasado, propio de un enfriamiento de la economía y Claro, un reacomodamiento en los precios relativos que es como te decía recién, es esa rueda que se está frenando para empezar a girar de la otra forma. Eh, Obviamente las expectativas y la paciencia y el humor social va a depender mucho de las velocidades de estos cambios. claro, Hoy aparentemente esa velocidad es bastante más lenta de lo que el gobierno preveía o sí, pretendía. sí. Eh, y bueno, la soga se va cortando. Y las Habrá que tener leyes paciencia, no queda otra. exactamente. Y aguantar sobre todo, ¿no? Que me parece que esa es la mayor carta que hoy por hoy tiene el gobierno nacional, sobre todo con la gente que ha votado, o los argentinos que lo han votado, ¿no? Ya descreyeron totalmente de la política pasada. Santiago, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar al otro lado. Que tengas muy buena jornada. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo. Bueno, Gaby, hablamos un poco de economía, ahora vamos a cambiar de tema si te parece y nos vamos a meter en